Estamos en CX30, Radio Nacional 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook para el mundo. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa. Es una pregunta el nombre que tenemos. ¿En dónde estamos? Programa de la primer Fundación Liberal de la República Oriental del Uruguay, Libertas. Nuestra página web libertas.uy. Libertas.uy. Primer Fundación Liberal del Uruguay para defender nuestra democracia republicana, defender ese artículo 82, esos 82 artículos y más, por supuesto, de la Constitución y de nuestras leyes orgánicas que aún quedan de vital importancia para el funcionamiento del Estado de Derecho, defender nuestras libertades, defender el ámbito de nuestras acciones privadas, de nuestras personalidades, de nuestras familias, defender el Estado de Derecho y la democracia. Libertas desde la República Oriental del Uruguay para el mundo y muy particularmente para esta tan dañada América Latina por esta ideología irradiada desde el Foro de San Pablo que arroja todas estas patologías de Estado, estas patologías institucionales, legales, económicas, financieras, sociales. Estamos hablando de un proyecto en serio, de una reforma estructural del Estado argentino, una reforma profunda como planteó Milei en toda su campaña electoral. Planteó una reforma profunda en consonancia con su contenido de principios en cuanto a su teoría del Estado y en cuanto a la teoría de un gobierno que por etapas, llamadas primera, segunda, tercera generación, desarrollen esa reconstrucción, en verdad, del Estado que está formulado por la Constitución argentina. Uruguay precisa exactamente lo mismo porque vamos por el mismo camino. Tenemos un Estado desmantelado, un Estado de Derecho que ya prácticamente no lo reconocemos, no funciona, y si la Constitución no está siendo reconocida por las leyes que nos legislan instituciones, estructura, funcionamiento del Estado, presupuestos, ministerios para acá, para allá, oficinas, que no condicen con la Constitución y que abiertamente vulneran los derechos de las personas y a la actividad privada, están en clara disonancia con inclusive la soberanía nacional de un Estado de Derecho. Y eso hace el socialismo. Te va legalizando desde ese ecosistema cultural un Estado paralelo al que la Constitución establece con claridad meridiana y con sabiduría. El artículo 19 en la República Argentina es el artículo en cuestión aplicable también a nuestro país, porque son los mismos principios. Las acciones privadas de los hombres, dice este artículo, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actividades que obedezcan a las acciones privadas, que no vulneren el orden público y no perjudiquen a nadie, que no agravien, no perjudiquen a terceros, ejerciendo legítimamente el derecho de esa actividad privada, no pueden ser limitadas o no pueden tener la injerencia de los funcionarios públicos. Magistrado en términos jurídicos es todo funcionario público y en este caso serían los funcionarios públicos que cumplen el rol de legisladores, legislando malas leyes, los funcionarios públicos que cumplen el rol de administradores, como ministros, presidentes de servicios descentralizados, empresas del Estado, etcétera, no pueden vulnerar las acciones privadas de cada uno de nosotros, de los hombres en particular, de las personas, sean asociadas o no. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En este principio se fundamenta jurídicamente el decreto de necesidad y urgencia, dice el eminente doctor Rodolfo Carlos Barra, repito, procurador del Tesoro de la Nación. Esto lo formula al Congreso actuando en pleno en 4 comisiones. Y además atravesando abucheos, griteríos de todas las hordas irracionales, incivilizadas
de los kirchneristas, camporistas. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que el pensamiento totalitario, ideológicamente enfermo, no admite la discusión más sabia, con altura, la discusión de las ideas. Porque lo que estaba explicando el doctor, evidentemente, Rodolfo Carlos Marra, era de vital importancia para un Estado de Derecho. Barra, perdón, el doctor Barra, me quedé colgado porque se me van los nombres. Recién lo conozco yo. Esta disposición formula uno de los principios ordenadores del sistema legislativo argentino y de todo sistema legislativo de un Estado de Derecho republicano, democrático, liberal, y que toda ley que no reconozca estos principios, este principio fundamental, como los que analizamos acá, principio de igualdad ante la ley, el principio de seguridad jurídica, que es la ley aplicada en el espacio-tiempo, el principio de jerarquía de las normas, es decir, hay normas que tienen más jerarquías que otras, la Constitución está por encima de la ley de orden público, la ley de orden público por encima de una ley común, hay leyes excepcionales, hay leyes especiales, hay decretos. El decreto solo puede derogar otro decreto, no a una ley, por ejemplo. Una ley sí puede derogar a otra, y a través de reformas parciales se puede, por una nueva ley, también reformular a una ley derogándola parcialmente, cosa que este gobierno no hizo. El amigo Loredo, evidentemente, Loredo, se ve que a este principio constitucional no lo tiene muy claro, aunque hable muy lindo, y sea un fino jurista incluso. Fino jurista que en muchísimos aspectos, esto debo decirlo, se lo reconozco y lo admiro como tal. Es un fino pensador jurídico, pero acá se comportó como un tarado. Realmente como un tarado. Vamos a hablar claro, como un tarado. Este artículo, que fue proyecto constitucional, este artículo 19 les decía, de un proyecto constitucional para Uruguay, quedó en Argentina porque sabiamente lo recoge Juan Bautista Alberdi. Este es el espíritu. Por eso Milei hablaba de que él iba a reconstruir el Estado republicano de Alberdi. Por eso le hablaba que iba a ser la Argentina que está escrita en la Constitución, ese Estado de Derecho republicano liberal que escribió el doctor Juan Bautista Alberdi. Por eso él siempre dijo que era un liberal libertario de la línea de Alberdi, que vivió acá en Uruguay, dicho sea de paso. Estamos hablando segunda mitad avanzada del siglo XIX, ¿no? Lo que las organizaciones menores pueden hacer, este es otro principio del orden jurídico, no solo la pirámide jerárquica de las normas, que es muy importante, la organicidad de las normas, es decir, la ley debe orgánicamente obedecer en sí misma a un orden y a su vez integrarse a un orden jurídico que lo formula la Constitución. Por eso hablamos de un orden jurídico, de un Estado de Derecho. Principios, principio de igualdad ante la ley, principio de separación de poderes, principio de seguridad jurídica, principio de funcionalidad. El funcionario está a la función, no la función para un funcionario público, porque es un subordinado directo de esa función. Pero hay más. Está el principio, que incluso está muy cimentado en la doctrina jurídica, de que las organizaciones menores pueden hacer lo que los magistrados no pueden. Lo que las organizaciones menores pueden hacer, los magistrados de las organizaciones mayores no deben hacer. ¿Se dan cuenta? Lo que las organizaciones menores pueden hacer, los magistrados de las autoridades mayores, de las organizaciones mayores, no pueden hacer. Es decir, los funcionarios públicos no pueden hacer cosas que pueden hacer las autoridades menores. Vuelvo, asociaciones civiles, grupo informal de ciudadanos, expresiones espontáneas, empresas de todo tipo, actividad comercial, deportiva, etc. En nuestro país la Constitución dice que el funcionario público es a la función y no la función al funcionario, y que no deberá realizar ninguna actividad proselitista, así como desobedecer las funciones para las cuales fue llamado cumplir. Esto quiere decir que el funcionario público está subordinado directamente a la autoridad orgánica de la ley que legisló esa estructura y funcionamiento. Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, por ejemplo. Después estamos llenos de leyes inconstitucionales, ¿no? Fiscalía General de la Nación es una ley inconstitucional, totalmente. La Institución Nacional de los Derechos Humanos, ley inconstitucional. La ley que le da marco a las negociaciones colectivas de los funcionarios públicos con el gobierno a través del Consejo de Salario, totalmente inconstitucional.
Hay muchas más. La JUTEP es una ley inconstitucional. El Código del Proceso Penal, en su primera parte enterita, que es la que absorbe las causas penales, es inconstitucional. La ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad es aberrantemente inconstitucional. La ley de género, creando las secciones, direcciones de género, presupuestos de género, justicia de género, es aberrantemente inconstitucional. Pervierte principio de igualdad ante la ley, pervierte principio de funcionalidad, pervierte principio de laicidad, pervierte principio de seguridad jurídica. ¿Sigo? República FAP es inconstitucional. No le digas a nadie. Porque no se permite, la Constitución no admite que dos empresas o más estatales se fusionen entre sí para funcionar como una empresa. Acá metieron tres. Por si fuera poco, ya agarramos y metemos tres. República FAP, Banco de la República Oriental del Uruguay, el famoso BROU, Banco de Seguro del Estado y el BPS. Tres empresas del Estado, instituciones fusionadas como una empresa con cometidos y fines comerciales, empresariales. Inconstitucional, totalmente. Pero dentro de todo no es la más grave en lo que hace el funcionamiento. Lo que dije anteriormente es gravísimo. Bueno, imaginen que ahora tenemos funcionarios públicos que en aras de la recolección de firmas que propone el PCNT están representando de sus sindicatos de COFE, de UTE, de FENAPES, de OCE, de ANCAP, a funcionarios públicos que están desarrollando una actividad proselitista, enormemente proselitista, en nombre de su calidad de funcionarios públicos. Lo prohíbe el artículo 58. Están inhabilitados, inclusive, desde el punto de vista de la legitimación activa, para llevar adelante una actividad plebiscitaria que es netamente proselitista, política. No están habilitados. Y desde el punto de vista del contenido, ustedes se estarán dando cuenta que es un contenido inconstitucional prohibir por constitución, confiscar propiedad privada por constitución, actividad legítima, actividad privada de empresas cobijadas, contempladas por el artículo 36 de la Constitución, con actividad legítima, avalada por el Banco Central, inclusive, actividad profesional, actividad empresarial y comercial legítima desde el derecho inviolable de propiedad. Pero nadie dice nada. Y a su vez, están agraviando nuestro derecho, la institucionalidad del Estado de Derecho, están agraviando la paz pública, están agraviando los principios del derecho con el silencio de la Corte Electoral que acomete con un acto administrativo impropio al no detener esta inconstitucionalidad y expresarle a la población uruguaya que quedan inhabilitados estos plebiscitos porque no responden a la Constitución, sino que gravemente lesionan el orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. Los artículos 58 y 59 de nuestra Constitución, que obedecen a la forma republicana democrática de gobierno, según lo formula el texto a texto expreso, el artículo 82 de la misma Carta Magna, están brutalmente violados por esa actividad proselitista de los sindicalistas del PCNT llevando adelante este plebiscito contra las AFAPs privadas, los ahorristas uruguayos, violando los artículos 7, 32, 36, 58, 82, 59 de la Constitución de la República. Pero el que le rasca el lomo al chancho es la Corte Electoral, que calladita la boca está llevando adelante un acto administrativo impropio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está cumpliendo con el acto administrativo previsible, naturalmente previsible, de buena fe, y va a afectar muchísimo la actividad de los privados, va a lesionar nuestros derechos. Eso es un acto administrativo impropio. No está cumpliendo con el rol administrativo para el que fue creada la Corte Electoral como un organismo jurisdiccional. Tiene potestad jurisdiccional, como la tiene un juez en un juicio. Tiene la potestad de juzgar si ese acto comicial, si esa vía de acción directa de un plebiscito, en este caso, es constitucional o no. No solo tiene el derecho, tiene el deber de decirnos si eso es constitucional, si es viable que ese plebiscito continúe o no. Las funciones del Estado son todas esenciales, todas. Esto lo prevé el DNU de Argentina. Todo es
respecto a restablecer políticas de Estado, porque son políticas esenciales que lo fundamentan como tal en consonancia con lo que prescribe la Constitución argentina. El Estado no se puede abrogar funciones que no puede cumplir por ese principio de que si la organización menor puede cumplir con funciones, la organización mayor no debe cumplir con esas funciones que la organización menor puede cumplir, o la autoridad menor. Estamos hablando en términos de autoridad, por eso magistrados. Los funcionarios públicos son magistrados, todos los funcionarios públicos. Los ciudadanos civiles que no integramos al Estado como funcionarios, somos una autoridad menor en el ámbito privado. Eso es una sabiduría total del derecho romano, desde los conceptos republicanos, de esas repúblicas que duraron casi 400 años antes del imperio de Julio César. De estos principios se desprende que los plebiscitos planteados, bueno, son inconstitucionales, y por estas razones, yo le pasé todo este material que está escrito y va a estar publicado en nuestras redes a todos los diputados, senadores, empresarios profesionales que conozco. Yo les paso todo abiertamente, sin ningún tipo de tapujo, de vergüenza, sino que acá estamos hablando en serio y de buena fe. A ver si se avivan, yo qué sé. Porque evidentemente no hacemos chanchorrengo. No hablamos nada de esto ante la población. Sí, que siga, dale que va con la fiesta, que siga así, este Estado social, marxista, que siga. Por estas razones yo reitero en el programa que esa ley marco, por ejemplo, del gobierno con el PICNT, creada en el gobierno de Tabaré Vázquez, de las negociaciones colectivas con los funcionarios públicos y los consejos de salarios, es gravemente inconstitucional. Y orgánicamente nos plantea un país deficiente en lo estructural, deficiente. Y en el modelo económico político de conducción gubernamental parte de paradigmas de clase, de estructura y lucha de clases, desde una sociología interpretativa del Estado sobre la fundamentación de la lucha de clases, no desde la interpretación sociológica del Estado como un ordenador de la convivencia pacífica de acuerdo a nuestras libertades y a nuestros derechos individuales. ¿Se dan cuenta que estamos en las antípodas de lo que es un Estado de Derecho realmente en pos de las libertades, de una democracia republicana liberal? Bueno, en Argentina se está buscando ir hacia ese modelo, que es el modelo original, natural, que lo tiene escrito en su Constitución. Por lo tanto, puedo cerrar esta nota diciendo, a partir de este gobierno de Javier Milei, en Argentina, hoy por hoy, se está hablando en serio de políticas de Estado, de estructuras, de un drama estructural que hay que corregir y profundamente. Se está hablando en serio de llevar a cabo tácticas y estrategias gubernamentales. Se está hablando en serio de legislar esa reformulación profunda de la estructura del Estado argentino. En Uruguay se está haciendo una política y un debate político de Morondanga, sin valor alguno. No tiene valor. Morondanga quiere decir eso, cosas sin valor. Es decir, un país que como Estado de Derecho, como República Democrática, hoy por hoy ya prácticamente carece de valor. Nos vemos mañana. Gracias, Maxi, por estar ahí. Maxi Pérez con nosotros en Controles. Y mañana, por supuesto, seguimos preguntando en dónde estamos. Chau.